Quien sin duda conoce letra por letra y a fondo esta propuesta de reforma al Poder Judicial es el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien le agradezco la comunicación. Doctor, buena noche, gracias por tu tiempo. No, al contrario, Juan Pablo, un gustazo estar aquí platicando contigo y obviamente con todas las personas que también nos escuchan y nos ven. Casi 12 horas de la sesión en la Cámara de Diputados. Se discute en estos momentos en lo particular la reforma al Poder Judicial. ¿Qué decir, doctor, de lo que hoy sabíamos se iba a aprobar? Pues mira, yo primero lo que te diría, Juan Pablo, diría el clásico, pero qué necesidad, ¿no? Es decir, aquí estamos viendo algo que es absolutamente atípico y es que es una legislatura a la que literalmente le faltan días para que termine, ¿no? Que está tratando de aprobar, ¿no?, un proyecto de dictamen de una iniciativa que se presentó desde febrero, pero que no va a decidir en última instancia este Congreso que está terminando sus funciones en agosto, sino que será el nuevo, ¿no? La única lógica es una lógica política del capricho, ¿no? El presidente López Obrador lo ha dicho y también las figuras de Morena incluso lo han dicho, le queremos dar un regalo al presidente. ¿Y cuál es ese regalo, Juan Pablo? Pues que durante ese mes donde ya tendremos nuevo Congreso, ya tendremos además presidenta electa, como en este momento que es Claudia Sheinbaum, pero seguirá siendo durante el mes de septiembre López Obrador el presidente, pues se quiere darle este regalo al presidente, ¿no? A mí me parece de una irresponsabilidad brutal, porque sí es una iniciativa, Juan Pablo, que genera muchísimo nerviosismo y por buenas razones. Es una iniciativa que plantea una purga, ¿no?, de proporciones históricas, incluso en esta versión rebajada, ¿no? Se irían todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin excepción. Se iría además en el corto plazo la mitad de quienes hoy son jueces, juezas, magistradas y magistrados a nivel federal, y se abriría además la puerta para ver purgas de este tipo en los poderes judiciales locales. Y luego la otra cosa que es muy preocupante es un método de elección de personas juzgadoras que no tiene prácticamente ninguna democracia digna de ese nombre en el mundo. El ejemplo más claro, que además hay que decirlo, Juan Pablo, ha sido un absoluto fracaso, es el caso de Bolivia, pero también había que decirlo, ni siquiera en Bolivia se propuso algo así de ambicioso. En Bolivia solo se propuso para las altas cortes, para los tribunales más importantes. Aquí se está proponiendo para todos los cargos judiciales. Y sí, mucho me temo que así como la experiencia de Bolivia fue un absoluto fracaso en términos de que hoy la judicatura boliviana pues ni es más democrática, ni es más legítima, ni resuelve mejor, ni ha permitido que lleguen mejores perfiles, creo que podríamos ver algo similar en México, pero de magnitud todavía mayor, Juan Pablo. En Estados Unidos, antes de que vengan y nos digan, doctor, en Estados Unidos eligen los jueces estatales, que al final de cuentas no toman decisiones porque son los jurados quienes toman, a final de cuentas, quienes emiten una sentencia. Es un asunto diferente al que se está proponiendo acá en México. Doctor, se aprueba en lo general en 1 hora 40 o menos, se aprobará en lo particular. El fin de semana que entra ingresa una nueva legislatura. La semana que entra estaremos platicando aquí de la votación en la Cámara de Diputados. Al paso de los días en los senadores, les faltan 3. Dice Manuel Velasco, ya están prácticamente en la bolsa, es decir, antes del 4 de septiembre, el Poder Judicial estaría reformado. Sí, a ver, digamos, traen una prisa que incluso los está llevando a saltarse partes importantísimas del procedimiento legislativo. Yo te diría, creo que esto es, lo platicábamos al inicio, de entrada una iniciativa que le tocaría discutir y tramitar, turnar a comisiones, es decir, seguir todo el proceso deliberativo a la nueva legislatura. Parece que se van a ir claramente, así como tú lo dices, en fast track, digamos, y después de eso, la eventual aprobación en la Cámara de Diputados, la eventual aprobación de la Cámara de Senadores. Vimos muy confiado a Manuel Velasco, incluso riéndose, pero pues bueno, ya veremos si es cierto o no es cierto que ya cuentan con los votos del Senado. Y luego hay otra aduana, Juan Pablo, que será, en el caso de que lleguemos a ella, relativamente fácil de transitar, que es la aduana de los congresos locales, ¿no? Digamos, en México, tienen todos los congresos. La mayoría, exacto, no estamos la aprobación de por lo menos la mitad más uno de los congresos es decir, locales.
No hay forma, doctor, de que haya paso atrás. La reforma va porque va y no hay quien la evite, ni las protestas, ni el embajador de Estados Unidos, ni el embajador de Canadá, ni las advertencias de inversionistas. Vamos a tener sí o sí una reforma judicial. Mira, yo creo que es altamente probable que veamos una reforma judicial. Yo todavía, Juan Pablo, mira, a ver, falta la decisión del Tribunal Electoral, falta el tema del Senado, falta ver también, obviamente, ahí las reacciones de otros actores. Pero yo te diría, si se termina aprobando, ¿no? Esta versión, ¿no? Que en este momento es la última, ¿no? De ese proyecto de dictamen que, como bien dices, ya se aprobó en lo general. Yo creo que las consecuencias económicas, Juan Pablo, van a ser Sí. muy significativas, ¿no? Y a mí, de verdad, lo que me parecería es que sería un balazo en el pie para el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque una de sus principales propuestas económicas, ¿no? Esta idea de la prosperidad Sí. compartida pasa por un elemento que se quiere aprovechar, que lo ha dicho la propia Claudia Sheinbaum, que ha designado a personas específicas para eso, que es el tema del nearshoring, que no es otra cosa que aprovechar esa posición geográfica privilegiada que tiene en México y en este momento, ¿no? Donde tantas cadenas de producción se están mudando a lugares que por un lado son más próximos como México, pero también, Juan Pablo, que tienen tratados comerciales como en el caso mexicano y Claro. que brindan certeza jurídica como hasta el momento se da en términos generales en México. No es perfecto, pero vaya que los inversionistas tienen cierto tipo de garantías en México. Hasta ahorita. Pues, si le quitamos uno, digo, la geografía iba a seguir, pero si le quitamos la seguridad jurídica, caray, no solo no vamos a traer más inversión extranjera, no solo se va a paralizar, podríamos tener un retroceso que le va a pegar Claro. a la economía, le podría pegar el Correcto. tipo de cambio. Entonces, pues ahí ya será la responsabilidad de quienes voten por eso, Juan Pablo. Doctor Javier Martín Reyes, gracias por tu tiempo. Un gusto. Un gustazo, como siempre. Y este asunto va para largo. Gracias, doctor. Igual, que estés muy bien, hasta luego. Gracias, buena noche. Oiga,